tengo el privilegio de conocer desde hace varios años a un muy querido amigo que Dios ha usado en medio nuestro, gracias a su mismo testimonio de haber llegado en un momento de bastante caos, de bastante desorden, de bastante mala administración, a convertirse en lo que es hoy, un ejemplo de lo que enseña. No hay nada mejor que un maestro que te enseña de su propia experiencia. Entonces, por primera vez, y quiero que de esta forma extendamos la gracia, por primera vez está en medio de nosotros un querido hermano que ha sido de mucha bendición para muchos de ustedes, para mí también, que va a estar enseñando la palabra de Dios el día de hoy, va a estar enseñando esos principios que transformaron su vida. Así que quiero que por favor recibamos con un fuerte aplauso a nuestro pastor de finanzas, Luis Serrano. Por favor, Luis, pasa aquí adelante. La semana pasada vino Andrés Gutiérrez con el machete, ¿verdad? Conocido como el machete para tu billete, y tú viniste con unas tijeras, brother. ¿Qué es eso? Sí, estas son las tijeras para su cartera. La tijera para su cartera. Para la cartera, ok, Algo muy así. bien. Bueno, Gracias. dale, mi hermano, estás en tu casa. Gracias, gracias. Wow, qué privilegio. Antes de comenzar, permítanme orar, por favor. Padre, gracias por este día, gracias por tu palabra. Como siempre decimos, tu palabra es verdad y transforma nuestra mente, nuestro corazón. La molda a tu voluntad, a tu carácter, Señor. Yo te pido que en esta ocasión, en este momento, por medio de esta enseñanza, tú nos ayudes a entender todo lo que tú quieres que entendamos, que uses mi boca para poder expresar lo que tú quieres que todos los que estamos aquí escuchemos y pueda transformar nuestra vida en esta área tan importante y delicada que son las finanzas. Te pido que tú que quites toda distracción y que nos permitas entender, aprender todo lo que tú quieres y que podamos ver el fruto de esto muy pronto en nuestras vidas, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Ok. Listo. Les cuento que hace 19 años llegamos a este país y como muchos venimos con un sueño, un plan de mejorar nuestra situación financiera, nuestra vida y estudiar y hacer muchas cosas. Pero en medio o en el transcurso del tiempo, de repente nos encontramos con la situación de que tenemos que para poder progresar, sacar eso que se llama crédito, ¿verdad? Esta cultura consumista de compra ahora, paga después, ¿no? Si tienes trabajo, estás vivo y puedes pagar y le firmas, puedes salir manejando, ¿no? Dice el comercial. O sea, usted simplemente tiene que pedir prestado para poder ser alguien, me decían. Si quieres hacer algo, quieres alcanzar el sueño americano, tienes que endeudarte. Y yo así, wow, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso, no? Sí, tienes que empezar a hacer crédito y para eso tienes que pedir prestado. Y yo dije, bueno, pues si quiero comprar casa, quiero comprar un carro, necesito crédito, pues ¿dónde le firmo? Y ahí comenzó la pesadilla, ¿no? En vez del sueño, comenzó la pesadilla. Entonces, con el tiempo, todo iba bien. Pero nosotros al no saber administrarnos, estábamos muy jóvenes, empezaron a pasar cosas que no teníamos planificadas, ¿no? Nosotros llegamos a esta iglesia en el 2007. Aquí les presento una foto de cuando nosotros llegamos. Mis hijos apenas tenían 2 y 4 años. Mi esposa no ha cambiado, yo sí, ¿no? Ya se ve que, para que vean que antes estaba esbelto. Ahorita ya después de varias tamales y tortas y todo eso, pues la situación ha cambiado un poquito. Pero nosotros llegamos aquí y fíjense cómo llegamos. Después de sobreendeudarnos o comprometernos de más, empezamos a tener hijos, ¿no? Y la familia creció y mi esposa tuvo que dejar de trabajar. Y entonces nuestro salario se vino a la mitad. Trabajábamos juntos y pues ya no alcanzaba. Entonces, ¿qué hice? Me tuve que poner a trabajar doble. O sea, tenía un full time y tuve que agarrar otro full time
para que pudiera alcanzar. Y la verdad es que ni así alcanzaba. Entonces yo trabajaba de 7 de la mañana a 11:30 de la noche. Y ya, imagínense, yo llegaba a mi casa, mis hijos ya estaban dormidos y cuando salía, seguían dormidos. O sea, yo ya no los veía, yo los veía el fin de semana. Íbamos a la iglesia el domingo y eso empezó a hacer problemas en nuestro matrimonio. Mi esposa me empezó a reclamar, no, que tú trabajas mucho, nunca estás con nosotros. Y ya saben, ¿no? Casi nadie ha pasado por esto, pero yo sí. Empezamos a tener conflictos y pues yo ya me veía así, ¿no? Así como flaco, cansado y ojeroso y sin ilusiones. Y mis amigos empezaron a dar cuenta. Y un pastor, en ese tiempo era mi pastor, y a mí y uno de mis mejores amigos me decía, oye, chamo, ¿qué te pasa? Me decía chamo él, ¿no? Porque es de Venezuela. Entonces, ¿cuántos de aquí son de Venezuela? A ver. Wow, hay bastantes. Un aplauso. ¡Viva Venezuela! Y lo demás, pues mejor ni digo nada. Pero me decía, chamo, ¿qué te pasa? Yo le conté mi situación y me dijo, mira, tú no necesitas consejería matrimonial, ni comprarte un libro para cómo ser feliz, cosas así. Lo que tú necesitas es ir a unas clases de finanzas. Necesitas meterte a finanzas y de ahí vas a poder mejorar tu situación. O sea, tienes que confrontar la situación y empezar a aprender y mejorar. Entonces, pues yo le hice caso, me puse a investigar y así fue como llegué a esta iglesia. En el 2003 sucedió eso. Para entonces no existíamos, ¿no? No estábamos aquí, no había casa de luz, ni sus luces, no había hispanos. Entonces, descubrí que en esta iglesia daban clases de finanzas y la recomendación de mi amigo fue, toma clases de finanzas bíblicas. Y yo, ¿qué? ¿Qué es eso, no? ¿Con qué se come? Pero bueno, lo encontré. Empecé a estudiar online y todo eso, pero no había forma de preguntarle, ¿no? A un maestro o contar mi situación. Entonces, aquí tenían clases, pero mi sorpresa fue que cuando llegué solamente estaban en inglés. Aparte, mi sorpresa no fue solo eso, sino ver el edificio tan grande y cuántas clases diferentes había para todo, ¿no? Aquí hay clases para todo. Ahorita ya las tenemos, gracias a Dios, en español, muchas de ellas. Y dije, pues bueno, no importa, le entro, ¿no? Voy a aprender y voy a salir adelante. Y así comenzó mi carrera, literalmente, en esto de las finanzas. Entonces, el maestro, en ese momento que estaba enseñando, dijo, miren, es muy importante que sepan que esto de las finanzas no se trata de hacer dinero, ni siquiera se trata de cuánto tienen. Las finanzas bíblicas para Dios, lo más importante es quiénes somos nosotros, nuestro carácter, cómo está nuestra mente, nuestro corazón. Y el plan de Dios es de que nosotros cambiemos, que nosotros podamos adaptarnos de donde estamos a el carácter de Dios en esta área y en cada una de las otras áreas, que podamos cambiar nuestro corazón y nos acerquemos al corazón de Dios. Yo dije, wow, ¿de qué está hablando? Está loco, ¿no? Algo así. Pero dije, entonces no se trata de hacer dinero, no se trata de números, no se trata de eso. Hay una parte práctica que hay que hacer, pero a Dios le interesa más tu persona, tu corazón. Entonces, la otra recomendación fue que nos enfocáramos en una de las áreas donde teníamos que trabajar primero. Mucha gente comete el error de querer trabajar y mejorar sus finanzas de diferentes formas y no funciona. Entonces yo con el tiempo aprendí que hay 5 áreas importantes en esto de las finanzas y es lo que les voy a compartir y es mi ejemplo, mi experiencia y lo que yo he aprendido. La clase se llama Libre para Crecer Financieramente y se trata de esto, de principios que hemos aprendido, los más importantes, para poder cambiar y ser libre financieramente. Entonces, la primera área que este hermano maestro enseñó fue el área de los ingresos. Y definitivamente esa era el área donde yo tenía que enfocarme y empezar a trabajar. Y él dijo algo así como, si ustedes no cambian esta área, siempre van a vivir al día. ¿Qué tenemos que hacer? La recomendación fue que
agarráramos una profesión, que empezáramos a trabajar en algo que nos apasionara, que nos gustara y que produjéramos lo que necesitábamos. De lo contrario, si siempre andábamos de trabajo en trabajo o trabajando en lo que sea, pues siempre íbamos a estar al día, siempre íbamos a estar limitados. Y algo que me impactó que dijo fue, y siempre vas a ser pobre. Y yo, wow. Yo dije, yo no vine a este país para ser pobre. Ese no era el plan. Y menos estar endeudado, así como estaba en ese momento. Y estresado, ¿no? Entonces dijo, para eso lo que tú tienes que hacer es buscarte, esa era la recomendación práctica, y conocer la voluntad de Dios en esta área. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice ahí, para suplir los recursos del hogar, debemos de ser un trabajador con propósito. ¿Qué es un trabajador con propósito? Ahorita lo vamos a leer, Colosenses 3, del 23 al 24. Dice la palabra ahí que es una persona que trabaja como para Dios y no para el dinero o por necesidad o para el hombre, sino trabaja como para Dios. También dice que tenemos que ser íntegros, que significa que si nosotros estamos haciendo X tipo de trabajo, vendemos algo, no le robemos a nadie. Aun cuando nadie nos vea, no tomemos lo que no es nuestro, porque el que está viéndonos y el que nos suple es Dios, y sí nos está viendo siempre. Después también dice que seamos diligentes, y eso significa que si nos pagan por hacer cierto trabajo, nos dicen que lleguemos a cierta hora a trabajar, lo hagamos el trabajo y lleguemos temprano. Eso es ser diligente, hagamos lo que acordamos que íbamos a hacer. También dice que seamos agradecidos. ¿Qué significa eso? Que cuando estemos en un trabajo, en la situación que estemos, ganando lo que sea, vayamos con una actitud correcta. No vayamos quejándonos y a trabajar, sino seamos agradecidos. Le demos gracias a Dios por el simple hecho o el gran hecho de que podemos ir a trabajar, que estamos sanos, que estamos fuertes y que Dios nos ha dado un trabajo. ¿Qué tal cuando no hay trabajo? Ahí sí estamos chillando, ¿sí o no? Pero cuando tenemos trabajo, no se queje. Sea agradecido, tal vez Dios lo lleve a otro nivel, o más bien seguramente si usted vive con estos principios, Dios lo va a llevar al siguiente nivel y usted va a tener un mejor trabajo y le va a ir mejor. La Biblia dice aquí, para todos aquellos que no traen Biblia, por favor, levanten su mano y nuestros hermanos que están en bienvenida le van a hacer llegar una Biblia. Para los demás, pues prendan su Biblia, decía un amigo, ya no abra su Biblia, sino prenda su Biblia. Incluso si quiere, yo voy a ir un poquito rápido porque es mucha información, puede tomar fotos de las proyecciones, ¿no? En Colosenses nuevamente 3 del 23 al 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cuál es eso de la recompensa de la herencia? Es la bendición de Dios, es el favor de Dios, que ahí donde usted está, Dios le va a dar su favor, le va a dar su bendición y le va a ir bien, si usted sigue sus principios y los pone en práctica. Decía un amigo, de nada sirve un principio o un versículo memorizado, de nada sirve un principio enseñado si no es un principio practicado. ¿De qué sirve aprenderse todo esto si no lo practicamos? Entonces la recomendación era, tienes que practicar esto. Y entonces eso fue lo que hice. Me puse a memorizar estos principios y empecé a ir a trabajar de la manera que Dios quiere. Enfocarme que no trabajaba para el hombre, sino para Dios. Y antes yo peleaba, ¿no? La gente aquí cuando llega, si no hablas inglés, ¿sí o no? Te trata mal, abusa. Pero yo aún así yo me ponía a orar y me concentraba. Y luego la gente ya me decía, oye, tú te ves raro. Tú siempre vienes contento. ¿Por qué? ¿Qué fumas, no? O eres aleluyo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Si el trabajo está regacho, ¿no? O el jefe era bien injusto. Pero yo iba contento. A veces hasta me llevaba las alabanzas y pues yo seguía con ese ritmo, ¿no? Concentrado en que yo iba a trabajar y iba contento. Y me decían, tú estás raro.
Y eso es lo que Dios quiere, que nos vean raros así, que digan, wow, mira pudiéndose llevar algo, ¿va?, que no le pertenece, o pudiéndose hacer el loco en el trabajo, es diligente, hace lo que tiene que hacer, aun cuando el jefe no lo está viendo. Pero luego la gente empieza a ver y dice, oye, pues ¿qué haces? Y entonces uno le empieza a contar. Lo que pasa es que yo soy cristiano y yo tengo principios y yo vivo bajo estos principios. Por lo menos trato, ¿va? No siempre me salía, pero la gente empieza a decir, oye, ¿y tú? Ustedes allá hacen eso que dicen que oran y cosas así. Entonces ya la gente empieza a preguntarse o no. Y es donde uno puede empezarles a compartir. Y luego me decían, ¿puedes orar por mi hijo? ¿Puedes orar por mi matrimonio? Claro que sí. Es más, ¿por qué no vienes a la iglesia conmigo? ¿Cuántos de ustedes no llegaron por alguien que tenían al lado con el que trabajaban y los invitó a la iglesia? Levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes llegaron a una iglesia a conocer de Cristo por alguien en el trabajo? Bueno, eso es lo que sucede cuando uno trabaja conforme a la voluntad de Dios. Aun cuando esté la situación mala, uno decide negarse a sí mismo y hacer la voluntad de Dios. Eso es negarse a sí mismo. Entonces, eso hicimos. Nos pusimos a estudiar y nuestra situación cambió. Nuestro ingreso, Dios empezó a abrir las bendiciones como Él promete. Dice, yo abriré las compuertas del cielo y los bendeciré donde sea. Y eso empezó a suceder. Entonces yo empecé a estudiar, agarré dos, tres licencias, dejé de trabajar de día a noche. Mi esposa también se puso a estudiar, se graduó como enfermera y nuestro ingreso, imagínense, subió al 5, al 500, al 1000% en algunas ocasiones. O sea, nuestro ingreso creció en otros, wow, y rápido. Entonces, empezamos a trabajar en eso y de ahí comenzamos a trabajar en la siguiente área, que es la área del ahorro. ¿Qué dice Dios? Esta área también es un área muy crítica. ¿Por qué? Dios dice que de todos los recursos que entran en el hogar, seamos ahorradores sabios. Ahorremos, no nos gastemos todo, ya que entra el ingreso y de repente ya es mucho, pues nos gastemos más, a lo loco, ¿no? Ahí nos volvamos locos y queramos comprar todo. No, la Biblia dice, antes de gastar, empieza a ahorrar, sé sabio. ¿Quién es una persona sabia en esto de los ahorros? La Biblia dice que un ahorrador sabio ahorra para emergencias, porque va a suceder algo, ¿sí o no? Dios no lo quiera, no estoy maldiciendo a nadie, pero siempre pasa algo. Entonces cuando eso suceda, usted no se va a volver loco, no va a empezar a pelear y a hacer la situación peor. Usted va a tener esos ahorros para poder salir adelante con esta situación y va a estar en paz. También dice que ahorre para gastos previstos. ¿Qué son gastos previstos? Pues el carro se va a gastar, es algo que ya sabe que va a pasar. Las llantas se van a gastar, hay que cambiarle aceite. Los niños van a crecer, ¿no? Y no van a andar ahí, pues así como el Chavo del 8, ¿no? O sea, hay que comprarles ropa, hay que comprarles zapatos. Entonces todos esos son gastos previstos. También dice que ahorre para el futuro. ¿Cuál es el futuro? Vamos a leer Proverbios 6, del 6 al 8. Solamente voy a leer los 2 primeros versículos. Dice así, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador, ni señor, que le esté ahí diciendo, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Ve y aprende, dice. Entonces, lo que Dios nos está diciendo es que en el tiempo bueno, ahorita como está la economía, está más o menos, ¿o no? Y hay trabajo. En ese tiempo no nos pongamos a gastar más, sino que ahorremos, apartemos un poco. Y luego me dicen en las clases, pero no se puede, no me alcanza. ¿Cómo no te va a alcanzar? Si tú ganas algo, tienes que ahorrar, puedes ahorrar. Es como cuando te quitan los impuestos, el Social Security, el Medicare y todo eso, no le preguntan a uno, ¿sí o no? Simplemente cuando llega el cheque ya no está. Bueno, tienen que hacer lo mismo, tienen que apartar. La técnica para poder ahorrar simplemente es quitar
el dinero que van a ahorrar, es hacerlo a un lado y gastar o vivir dentro de lo que sobra. Entonces usted puede empezar a gastar el resto. Esa es la técnica, simplemente hágalo, aparte el dinero como si no está y viva con el resto de lo que usted tiene. Mire, el comenzar a ahorrar es el paso más importante para alcanzar la libertad financiera. Si usted quiere vivir libre financieramente, quiere crecer en esto, tiene que ahorrar. No se la puede saltar. Antes de gastar, tiene que ahorrar para estas tres cosas. Aquí hay un ejemplo de lo que es un plan de ahorro para el retiro, como decíamos, que es una buena área para ahorrar. Y no voy a hablar de esto porque tomaría mucho tiempo, pero si usted quiere aprender cómo puedo hacer un plan de retiro, un 401k, un IRA, tiene que venir a las clases de finanzas los miércoles. Ahí hay una clase completa donde le vamos a enseñar o vamos a aprender cómo podemos hacer esto. Aquí este es un ejemplo muy bueno. La parte cafecita es lo que nosotros ahorramos, y vean, es poquito, pero el interés que se va acumulando, interés que gana interés, se llama interés compuesto, es la parte morada, lo que nosotros podemos ganar. Y mire, si usted ahorra ahí, el ejemplo es de $100 al mes, al final del día, cuando usted se retira, puede tener más de $1 millón. Todas las veces. ¿Cómo puede hacer esto? Venga y aprenda la clase de finanzas, ¿ok? Otra cosa que yo he aprendido es de que a veces la gente quiere mejorar e incluso llegar a ser rico, a tener dinero. Y lo que he visto todas las veces, yo no conozco a nadie que trabaje duro, que vaya a su trabajo y salga y se haga rico. Nadie hace dinero así, nadie se hace rico así. El que se hace rico es su jefe, el que invirtió para el negocio, ¿va? La única forma que uno puede hacer dinero es invirtiendo. Eso que usted ahorró, eso que usted guardó, inviértalo en un plan como este, o inviértalo en un negocio o algo que sí le va a rendir, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vamos a hablar ahí en la clase. La otra gráfica que estamos viendo ahí es una estadística o la historia de cómo ha estado la economía en este país los últimos 50 años. Y mire cómo está. Nunca está estable, ¿verdad? Dice, no, la economía es estable. No es cierto, siempre está para arriba y para abajo, y algunas veces está mejor y algunas veces, mire, está peor. Vienen recesiones, se llaman. Apenas pasamos por una recesión. Ustedes, todos los que han estado aquí desde el 2008-2009, lo supieron, lo vivieron y vieron lo que pasó. ¿Por qué pasa esto? Porque la gente se confía. El peor error financiero que uno puede hacer es confiarse. Es pensar que siempre va a estar todo igual, que siempre vamos a tener trabajo, que siempre vamos a estar sanos, que siempre vamos a estar jóvenes, y nos confiamos. Y esto es lo que sucede cuando viene una recesión, pagamos las consecuencias, ¿sí o no? Y no estoy tratando de espantarlos ni nada. La Biblia dice que ahorres en el tiempo bueno para el tiempo que haya necesidad. Entonces, ¿quién se beneficia en una situación así? La gente que ahorra. ¿Quién compró las casas que todo el mundo estaba perdiendo? La gente que tenía ahorros y que tenía dinero para hacerlo. Ahí se benefició mucha gente. La otra área donde tenemos que tomar mucho en cuenta es la área de las donaciones. Cuando yo estaba en esto y empecé a ir a la iglesia y me hablaban de las donaciones, era así como, me ponía todo tieso, ¿no? Y decía, ya van a empezar a hablar del diezmo y de las ofrendas. Y déjenme les digo que no se trata de eso. A Dios no le interesa tanto la cantidad, sino su corazón, su actitud a la hora de dar, a la hora de dar una donación. Entonces, la otra cosa es de que querramos o no, nos guste o no, nosotros somos donadores, somos dadores. ¿Sí o no? Cuando recibimos un cheque, ¿a poco usted se queda con todo el dinero? Y lo guarda y hace lo que quiere. No, usted lo empieza a administrar y a repartir. ¿A quién va el primer cheque casi siempre? Al de la renta, ¿sí o no? Al del mortgage. Entonces, le guste o no, usted empieza a darle, a comprar para comida, hay que comer, a comprar ropa, a pagar los biles. O sea, usted le guste o no, usted da.
usted reparte. La cosa es de cuando nosotros no nos ponemos listos y nos confiamos. Entonces la Biblia dice, cuando en esto de las donaciones, con todos los recursos que tiene, sea un dador generoso. Eso está en 2 Corintios 9 del 6 al 8. Un dador generoso no es aquel que da y le duele, le cuesta. También dice, dé con un corazón libre y compasivo, con una actitud alegre, con una voluntad obediente. Y la Biblia dice, el dar es un don. ¿Qué significa eso? Que la gracia de Dios le ha alcanzado. Usted da porque ha recibido. Si no, Dios sería un Dios injusto que le pidiera hacer algo que no puede hacer. Si usted recibió, es por eso que usted puede dar. 2 Corintios 9 dice, pero por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y por eso Dios, para hacer que abunde, y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todo, todas las cosas, lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Gracias a Dios por su don inefable. Inefable significa que no se puede entender. A veces no se puede entender cómo alcanza. Cuando nosotros hacemos cuentas y vemos que no va a alcanzar, y alcanza, ¿sí o no? Dios suple todas las necesidades, y a algunos les da de más también, y pueden dar también mucho. A veces no es posible dar cosas materiales o cosas, dinero, ¿no? Pero lo que uno también puede hacer y dar es servir, es ayudar a los demás de alguna otra forma. La Biblia dice que nada nos vamos a llevar de lo que tenemos. Nada, cuando moramos, nada material nos podemos llevar. Lo único que nos podemos llevar es gente. Dice, y yo cuando muera, me gustaría irme más o menos así, ¿no? Como esa foto. Si dijera, como dicen en mi país, si Dios nos diera un guajolotero, ¿no? Un camión como ese, para irnos y llevarnos a toda la gente que se pueda, que podamos, yo me quisiera ir así. ¿Cómo hacemos eso? Cuando llegamos aquí, una de las cosas que siempre teníamos un poquito de temor y duda era, ¿qué vamos a hacer aquí? Mira tanta gente que no hay nada que hacer, pero la realidad es de que hay mucho que hacer. Dios nos ha permitido tener un grupo de hogar. Cuando llegamos casi luego Dios nos permitió abrir un grupo de hogar. Ese fue nuestro primer grupo de hogar. También hemos participado en clases como ahora qué, clases de finanzas, y tenemos unos equipos de voluntarios muy lindos, ¿sí o no? Usted puede hacer algo también por los demás, y no siempre tiene que ser, usted puede dar y no siempre tiene que ser dinero o cosas materiales. Gastos. Esta es otra área que de repente nosotros tenemos que trabajar bien duro. ¿Por qué? Porque el consumismo en este país nos atrapa, ¿va? Los medios, por medio de los medios, por medio de la publicidad que vemos en la tele. Si no nos ponemos listos, caemos en esto del consumismo. La Biblia dice que cuando nosotros vayamos a comprar, seamos un consumidor prudente. ¿Qué es un consumidor prudente? Un consumidor prudente es alguien que vive dentro de su presupuesto, que distingue bien la necesidad, lo que realmente necesitamos, de lo que deseamos, y reconoce el valor en Cristo. Como les digo, la cultura ahorita está que tu valor está en lo que traes puesto, en lo que manejas, en las cosas que tienes. La Biblia dice que eso es mentira. Nuestro valor está en Cristo. ¿Cuál es nuestro valor en Cristo? La Biblia dice que nosotros para Dios somos tesoro precioso, pueblo apartado, escogido por Dios, pueblo santo, para alabar su nombre, que somos más que vencedores, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No está nuestro valor en esas cosas materiales. Enséñele esto a sus hijos. Nuestro valor real está en Cristo. Aún así dice la palabra,
tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Es como aquellos que apenas agarran y ya no hayan ni en qué gastárselo, desaparece de sus manos, ¿sí o no? Y Jesús les advertía de esto, diciéndoles: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Su valor no está en las cosas que posee o en acaparar, su valor está en Cristo. De repente nosotros nos vemos, ¿no?, en ese deseo, en esa ansiedad de querer ir al mall, de querer ir todavía a buscar la satisfacción en las cosas materiales. Y yo siempre les recomiendo que hagan estos 3 filtros. Miren. El primero dice: ¿de verdad lo necesito? Cuando usted vaya y se encuentre en esa situación y vea la bolsa, ¿no?, y las botas y el teléfono y sienta que va a caer en la tentación, haga estos 3 filtros. Pregúntese: ¿de verdad lo necesito? ¿Lo necesito ahora? O sea, ya, si no me muero o algo así. ¿Y esto es un deseo o de verdad es una necesidad? Y yo siempre les digo, y si todavía siente que va a caer en la tentación, haga un 4.º filtro. Póngase a orar. Póngase a orar para que el Señor le guarde. Y luego la gente me dice: ¿y por qué no haces ese filtro o ese punto como el primero? Digo, porque si usted orara antes de salir a su casa, no tendría que verse en esta necesidad de hacer estos 3 filtros. Es más, ni hubiera ido al mall, se hubiera quedado en su casa a hacer algo de provecho, ¿sí o no? Entonces, ya de por último, ore. 5ª área y última: las deudas. La Biblia dice que una persona sabia evita caer en endeudamiento. ¿Por qué? Porque las deudas crean una carga emocional. Proverbios 22, del 1 al 7. Yo diría que espiritual también. Reclama las ganancias futuras. A veces cuando sabemos que entró el dinero a la cuenta, ya ni lo vemos, ¿no? Ya desaparece porque ya lo debemos. También promueve la avaricia, dice. Éxodo 20 habla de los 10 mandamientos y el 10º dice: no codiciarás nada de tu prójimo, ni su carro, ni su esposa, ni nada, porque eso es pecado. Pues cuando uno no puede, ¿qué hace? Va y le pide prestado al otro Dios, ¿no?, al banco, y le dice: híjole, no puedo, pero préstame, y promueve esa avaricia que nosotros tenemos. También dice que es el camino más rápido a la pobreza. ¿Quiere ser pobre? Endeúdese. ¿Quiere vivir al día? ¿Quiere vivir mal? Endeúdese. Proverbios 22, 1 a 7 dice así. Voy a leer solamente el último, pero usted puede leer el resto en su casa. Dice: el rico se enseñoreará del pobre, y el que toma prestado es esclavo del que le presta. Si usted quiere saber qué dice Dios acerca de las deudas, ahí está. Si usted piensa todavía: Dios me bendijo y me prestaron, no se engañe. Dios detesta las deudas. ¿Qué hacer entonces? La Biblia también nos enseña qué hacer. Y dice, Proverbios 6, del 1 al 7: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, o si has empeñado tu palabra a un extraño, no des sueño a tus ojos, ni tus párpados adormecimiento. Escápate como la gacela de la mano del cazador, y como el ave de la mano del que le arma lazos. O sea, huya de las deudas. Más o menos así, miren. Haga lo que sea y huya de las deudas. También así, mire, por eso traje mis tijeras. Y la que sigue. Ajá. Aquí todos hemos pasado por las armas. Si es necesario y tenemos que cortar con eso para evitar caer en endeudamiento, lo hacemos, tenemos que hacerlo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Haga lo que sea, pero sálgase de las deudas. La eliminación de las deudas es el camino más rápido para alcanzar la libertad financiera. Si usted quiere alcanzar la libertad financiera, eliminar las deudas le va a llevar ahí rápido.
La Biblia dice que la libertad financiera genuina es el gozo que experimentamos al hacer la voluntad de Dios en cada una de estas áreas. Eso está en Mateo 25, 21. La libertad financiera genuina es el gozo que experimentamos al hacer la voluntad de Dios en cada una de estas áreas. Imagínese cómo sería su vida si usted fuera libre para ser la persona que Dios quiere que usted sea. Una fuente de ingresos con propósito, que trabaja como para Dios y no para el dinero o por necesidad. Un ahorrador sabio que ahorra para las 3 áreas importantes que son para emergencias, gastos previstos y para el futuro. Un dador generoso que da con la actitud correcta, para la motivación correcta también, con la motivación correcta. Un consumidor prudente que sabe distinguir entre la necesidad y el deseo, y libre de deudas. ¿Cómo sería su vida? Bueno, la Biblia dice, le tengo buenas noticias. La Biblia dice que Dios nos ha creado así. Dios nos creó con propósito para alabanza de su gloria. Eso está en Isaías 43 y los Salmos y en Efesios 1. Dios nos ha creado con propósito. También dice que Dios nos ha hecho sabios por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Eso lo puede leer en 1 Corintios 2, 6 al 16. También dice que Dios nos ha hecho dadores generosos a su imagen y semejanza, como un Dios, que ya lo había dicho, no se guardó nada para sí, sino dio a su único Hijo para que no nos perdamos y tengamos vida eterna. Dios nos creó a su imagen y semejanza. También dice que Dios nos ha dado libertad. Dios ha pagado la deuda que teníamos por causa del pecado. Dios nos ha hecho libres. Colosenses 2 del 13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dios nos ha hecho libres. Dios nos ha dado todo esto para poder hacer su voluntad, no para hacer lo que queramos. Dios nos ha dado libertad para hacer la voluntad de Él y ser la persona que Él quiere que seamos. ¿Qué tenemos que hacer? Los principios más importantes. Lo primero es reconocer que Dios es creador de todo. Dios es el que creó todo, nos creó a nosotros, y por lo tanto Dios es dueño de todo. ¿Qué somos nosotros entonces? Nosotros solamente somos administradores de su gracia. Todo le pertenece a Dios. Si usted todavía no ha reconocido esto y sigue viviendo en la mentira, ¿no? Como cuando la serpiente vino a Eva desde el principio. La serpiente vino a Eva y le dijo: si tú comes del fruto, si te rebelas contra Dios, vas a ser como Él, vas a ser como Dios. Y de repente nosotros estamos viviendo así, pensando: mi casa, mi carro, yo soy el que proveo, yo soy el que trabaja, es mío, mis hijos. Mentira, mentira, mentira. La Biblia dice que nada de lo que tenemos es nuestro, es de Dios. Nosotros solamente lo administramos. Y de repente le digo, estamos viviendo en una mentira. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reconocer eso y pedirle perdón a Dios. Tenemos que ir ante Él y confesarle: Señor, estaba engañado y vivía pensando que era mío. Te lo entrego. Si usted ha entregado su vida y no ha entregado sus finanzas o todo a Dios, hoy es un buen día. Está una oración de distancia para hacerlo. Y si usted no ha entregado su vida a Dios, también vamos a hacerlo hoy. Para eso quiero pedirle a nuestro pastor que pase, por favor, y nos ayude con esta oración. Gracias, Luis. Gracias, querido amigo. Me encanta ver un Señor Jesús que dice en su palabra, Mateo 9, que Él recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las iglesias de ellos, y predicaba el evangelio, las buenas noticias del reino de Dios, y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo.
Y al ver el Señor Jesús las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Me encanta ver a un Señor Jesús que se pasea por las ciudades, les enseña acerca del reino de Dios, siendo Él el Rey, y revelándose cada día, cada vez un poquito más como el Hijo de Dios. Y me encanta ver que no los deja solos, sino que nos anima a ti y a mí en el día de hoy a orar para que Dios envíe obreros a su mies, para que Dios envíe obreros a los campos, a las personas, a cada uno de nosotros. Le doy las gracias a Dios por la vida de mi querido amigo Luis Serrano y su familia. Dios les trajo aquí para servirle a Él y lo están haciendo. Les felicito por eso. Me encanta ver a un Señor Jesús que termina así el capítulo 9 de Mateo, y el 10 dice que envía a sus discípulos a hacer su obra. Y así el Señor nos ha enviado. Y me encanta que esta invitación no está reservada para algunos, sino para todos nosotros. Hemos aprendido en estas semanas lo que es libre para amar, libres para servir, hoy libres para crecer financieramente. Dios nos llama a ser personas libres. Cerremos nuestros ojos. Quiero animarte a ti que has venido en este día y que sabes que no has tenido una relación cercana con Dios. Sabes que le has dado la espalda muchas veces, a veces intencionalmente y a veces simple y sencillamente sin conocer su voluntad le has dado la espalda. Déjame decirte, este es el día que puede marcar tu vida. Al decidir escuchar su voz y hacer su voluntad. Déjame decirte algo también. Dios mismo es el que te da la fuerza para cumplir su voluntad. ¿Qué tienes que hacer? Estamos con los ojos cerrados. Tienes que hacer una sencilla oración, pero una oración muy importante. ¿Qué es orar? Es decirle nuestras palabras a Dios, que salen de nuestra mente, que salen de nuestro corazón, palabras sinceras, en humildad, porque Él es Dios y nosotros somos criaturas, creación de Él. Así que ven conmigo, adoremos a Dios, oremos de esta forma. Padre nuestro, en este día te doy las gracias porque Jesús me enseñó a dirigirme así a ti, Dios. Padre nuestro, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque de alguna forma me has convencido en este día de mi necesidad de ponerme a cuentas contigo, de que seas tú viniendo a mi vida, primero perdonando mis pecados y luego organizando mi vida para hacer tu voluntad. Dame el poder que necesito para hacerlo, Señor. Gracias porque el día de hoy mi fe ha crecido. Lo creo porque no creí así cuando llegué a este lugar. Soy a partir de este momento una persona distinta gracias a ti y a tu palabra, y te suplico, Dios, que tomes mi mano, que seas dirigiendo mi vida de ahora en adelante. Quiero hacer tu voluntad. Hago esta oración no en mis méritos, no en mis esfuerzos, no en mis buenas intenciones, sino en los méritos de aquel que lo hizo todo por mí y que llegó a una cruz por amor a mí, algo que nadie más ha hecho por mí. Dios, gracias por enviar a tu Hijo. Oro en el nombre de tu Hijo Jesús, quien también no se quedó en una tumba, sino que al tercer día resucitó de entre los muertos. Y la fe de todos aquellos que le vieron resucitado se activó, así como mi fe se activa el día de hoy en un Cristo que vive y que reina por los siglos de los siglos. Hago esta oración en el nombre de mi Señor y Salvador Jesús. Seguimos con los ojos cerrados unos 30 segundos más. Me encantaría que me des el privilegio de orar por ti. Si hiciste esta oración en este día, por favor levanta tu mano allí donde estás. Yo voy a abrir mis ojos. Quiero saber si hiciste esta oración en este día para encomendarte en las manos de nuestro buen Dios. Si hiciste esta oración, levanta tu mano ahí donde estás para saber que estás aquí. Veo su mano levantada. ¿Alguien más? ¿Alguien más hizo esta oración en este día? Quiero encomendarte en las manos de nuestro buen Dios. Solo levanta tu mano ahí donde estás. Veo sus manos levantadas. Veo sus manos levantadas. Dios es bueno. Hasta el día de hoy su palabra se cumple en medio nuestro. Quiero decirte a ti, amigo, amiga, que esta mañana oramos para ver la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se ve en la vida de personas que al escuchar su voz le decimos sí. Rendimos nuestras vidas a Él. Tú que nos ves por las cámaras también, desde 34 países,
Levanta tu mano si hiciste esta oración. Quiero que sepas que Dios está ahí, porque Dios decidió hace mucho tiempo dejar de habitar en templos hechos por manos de hombres. Él ha decidido habitar en el mejor de todos, que es tu vida y la mía. Te felicito por abrir tu corazón a Dios. Dios va a marcar la diferencia en tu vida. Padre, gracias por cada persona que en este día te ha dicho sí a ti y se toma de tu mano para seguir adelante. Dale fuerza, Señor. Permítenos como iglesia apoyarles, servirles, amarles, estar con ellos en las buenas, en las difíciles, y ser familia de la fe, Señor, como es tu voluntad. Gracias por tu iglesia, de la cual tú eres su cabeza y al mismo tiempo su fundamento, y en ti, Señor Jesús, nos sentimos seguros. Tú eres nuestro buen pastor. Señor Jesús, humildemente te pedimos, ve delante de nosotros dirigiéndonos, ve detrás de nosotros protegiéndonos, ve debajo de nosotros sosteniéndonos, ve a nuestro lado levantándonos. En ti tenemos paz. Permítenos compartir de tu paz a un mundo que lo necesita. Oramos esto a ti, Padre, dirigidos por tu Espíritu Santo, en el precioso nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Y todos decimos amén, amén. Gracias a Dios.